Gloria a Dios. En esta hora voy a leer primera de Juan 4, versículos 1 al 6. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no conoce a Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Atención al versículo 4 que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Una frase muy usual por nosotros los cristianos, de decir: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero nunca nos ponemos a pensar en el antes y el después de ese versículo. Es decir, en el contexto de ese versículo. ¿A quiénes vencimos? Juan con mucho amor le dice a la iglesia: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes había vencido la iglesia? Para que Juan les hablara con tanto amor, con tanto regocijo. ¿A quiénes había vencido? Habían vencido a los gnósticos. Esos que ahora han invadido todas las iglesias. No con el nombre de gnósticos, no con el nombre de la ciencia, como se hacían llamar en aquel entonces. Ellos eran la ciencia. Por eso Pablo advirtió que nos guardáramos de la falsamente llamada ciencia. Se refería a los gnósticos, que eran los que traían todo ese cúmulo de doctrinas, de decir: Jesucristo no es Dios, Jesucristo no es Hijo de Dios, no hay Padre, no hay Hijo, no hay Espíritu Santo, solo hay Dios. Hay un Cristo terrenal, hay un Cristo celestial, decían ellos, los gnósticos. Y el Cristo celestial se metió en el Cristo terrenal, decían ellos. No hay verbo de Dios, no hay mediador entre Dios y los hombres. Jesús no es preexistente. Todo eso enseñaban los gnósticos. Y más, la sanidad interior la enseñaban los gnósticos. Esa sanidad interior que tanto se usa y se aplica en los encuentros del G12, de la visión celular G12, y que ha corrompido esa visión a todas las iglesias, porque es el punto culminante de la apostasía, el G12. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Dios bendiga a su iglesia y la guarde de estas doctrinas. Pero, desafortunadamente, la apostasía impera. A los gnósticos habían vencido los hermanos a los que Juan se dirigía, a la iglesia a la que Juan se dirigía. ¿Quién fundó los gnósticos? La historia nos dice que Simón el Mago, aquel a quien reprendió Pedro, fue quien fundó a los gnósticos. Aquel que, habiendo oído a Felipe, creyó y se bautizó, pero no renunció a lo que él creía que él era, un hombre con poderes. Y cuando vio aquel nuevo poder, porque él había visto sanidades, había visto también que espíritus de demonios salían de las personas, cuando Felipe reprendía, había visto milagros en ese lapso. Y a él le parecía natural, porque él engañaba a la gente haciéndolos creer que sanaba, exorcizándolos. Pero se encontró con que, imponiendo manos los hermanos, los apóstoles, sobre los nuevos convertidos, se recibía el bautismo del Espíritu Santo. Cuando vio esto, y obviamente que vio algo muy importante, y escuchó la palabra idón, que se usa en griego para decir lo que vio Simón, ¿qué fue lo que atrajo la atención de Simón? Es que vio algo.
oyó algo, percibió algo. ¿Qué fue eso? Pues, es otra cosa que el hablar en lenguas. No pudo haber sido otra cosa lo que llamara la atención de Simón cuando se imponía manos sobre los discípulos, nuevos convertidos. Y quiso comprar el don y Pedro lo reprendió. Perdió su salvación si la tuvo de momento. Y creo que sí la tuvo de momento. Pero no había renunciado. No había sido puesto a prueba. No había renunciado al mundo. No había sido puesto a prueba. Ni siquiera dio tiempo a un proceso de crecimiento. Rápidamente quiso agregar a aquello que él consideraba que tenía como poderes, agregarle un nuevo poder. Para que todo aquel en quien él pusiera las manos recibiera el bautismo del Espíritu Santo. ¡Qué locura cometió este hombre! ¡Qué blasfemia! Pues él inventó esa doctrina que Pablo reprendió, que Pablo dijo que nos cuidáramos de ella, de la falsamente llamada ciencia. Él crió los gnósticos. Él crió esa religión de gnósticos que durante el primer siglo, después de la segunda mitad del primer siglo, se dedicó a estar atacando a la iglesia, a infiltrándola. Es de ellos de quienes habla Juan aquí. Los que decían que Jesucristo no había venido en carne, porque no había verbo de Dios. Los que decían que Jesucristo no había venido en carne porque no había hijo de Dios. Los que decían que Jesucristo no había venido en carne porque no había Padre. No había habido quien lo enviara. Negaban a Cristo, negaban al Padre, negaban al Espíritu Santo. Ellos tenían su propia creencia que había inventado Simón el Mago. El Cristo celestial y el Cristo terrenal, decían ellos, para combatir a la iglesia del Señor. Lograron infiltrar en Colosas a la iglesia. Por eso Pablo le escribió a Colosa, una iglesia que no fundó Pablo, pero les escribió Pablo, porque vio la alarma que había ahí. Se habían encendido las alarmas, porque estaban recibiendo a los gnósticos, que llegaron con vestidos de ovejas, diciéndose cristianos, pero también diciéndose la verdadera iglesia, y que traían un nuevo conocimiento. Ellos traían la ciencia de Dios, decían, y no era la ciencia de Dios, era el falso conocimiento opuesto a la Biblia, opuesto a las Escrituras. Y hoy día las iglesias del Señor están infiltradas por los gnósticos, o bien por el conocimiento gnóstico, por la falsamente llamada ciencia, como se le llamaba antiguamente. Y no nos infiltraron con el nombre de gnósticos, nos infiltraron con el nombre de ungidos del Señor, a los cuales no se les podía reclamar porque eran los ungidos del Señor. A partir de los años 90, en Latinoamérica y el resto del mundo, antes ya habían infiltrado en Estados Unidos a las iglesias, porque ahí se creó el movimiento más fuerte de los gnósticos, el movimiento de la fe, auspiciado por el Vaticano, de donde salieron esos hombres que hoy pululan, como Benny Hinn, Charles Capps, John Avanzini, Ken Copeland, el del Opus Dei jesuita César Castellano, quien metió el G12 a las iglesias, G12 que inventó Ignacio de Loyola, que después el 2 de octubre de 1928, José María Escrivá de Balaguer lo reinventó, diciendo que había recibido una visión. César Castellano lo metió a las iglesias y a partir de ahí se abrieron todas las puertas para que entrara la apostasía a las iglesias. Iglesia de Dios, Iglesia Pentecostal, Asamblea de Dios, iglesias bautistas, iglesias metodistas, etcétera. No escapó ni una denominación. Hay denominaciones hoy día nuevas que están contra eso, contra el G12. Pero no son aquellas históricas que ya venían desde mucho antes que nosotros nos convirtiéramos. Son relativamente nuevas, puede decirse, como el movimiento misionero mundial. De las pocas denominaciones sanas. Pues las doctrinas gnósticas, hermanos, es lo que se está viendo en todas las iglesias, que se conoce hoy como neopentecostalismo. Que no es otra cosa
que las doctrinas del gnosticismo. La sanidad interior, que es la práctica del G12 en los encuentros, la sanidad interior, en donde te hacen regresar al vientre de tu madre, te hacen tener visiones de seres muertos, platicas con ellos, les pides perdón, te piden perdón, te hacen salir del cuerpo. Pero todo con un pacto de silencio para que no cuentes nada de lo que pasa en los encuentros del G12, de la visión celular G12. Y todo viene del gnosticismo, que atacó a las iglesias del primer siglo. A esta Apocalipsis. Los nicolaitas eran gnósticos. Los arrianos, los ebionitas, los maniqueos, que posteriormente siguieron atacando, eran gnósticos. Los gnósticos, como la falsamente llamada ciencia, atacaron en el primer siglo. Los maniqueos, los arrianos, los ebionitas y todos los del modismo que se le llama las doctrinas gnósticas. Atacaron a los padres de la iglesia. Y actualmente atacan a todas las iglesias. Los unitarios, aquellos que bautizan en un solo nombre, lo solo Jesús, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, Gentil de Cristo, pregonan las doctrinas gnósticas en sus templos. Ellos dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no es el Verbo de Dios, que Jesús no es el mediador entre Dios y los hombres, que Jesús no es preexistente. Y para ello tienen todo un cúmulo de doctrinas falsas que les escribió Emanuel Swedenborg, de los 4 que fueron cimentando el unitarismo gnóstico dentro de las iglesias, a partir de Simón el Mago, que es el primero. Estas denominaciones actuales que bautizan en un solo nombre son gnósticas, no son cristianas. Por eso bautizan en un solo nombre, porque son unitarias. El gnosticismo era unitario. El gnosticismo decía que el Cristo celestial se metió en el Cristo terrenal para hacerse visible. ¿Y qué enseña la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús? Que es la que más conocemos por estos lares. Que Dios se metió en Jesucristo para hacerse visible. Que Jesús no era Dios y no era el Hijo de Dios. Y que no es mediador y que no es el Verbo de Dios. Eso predica la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Fíjate cómo el gnosticismo se infiltró al cristianismo. Y como no son cristianos, obviamente, siempre nos han hecho la vida pesada a los cristianos. Siempre nos han acusado de no ser salvos. Siempre nos han acusado que la verdadera iglesia son ellos y nosotros la falsa iglesia. ¿Por qué ese espíritu de contención? Porque no son cristianos. Porque es el espíritu del anticristo que menciona aquí Juan, el que los dirige. ¿Hay salvos ahí? Claro, hay gente sincera que busca a Cristo, pero están sencillamente engañados, siguiendo a otro Cristo, bautizándose en el nombre de un Cristo que no es el de la Biblia. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Al decir ellos que no hay verbo de Dios, están diciendo que Jesucristo no vino en carne, porque aquel verbo se hizo carne. Tan sencillo así de entender las cosas. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan hablando en el primer siglo. Y que ahora el anticristo ya está en el mundo, le dijo a la iglesia el apóstol Juan. El espíritu del anticristo operando mientras el anticristo viene. Esas iglesias que bautizan en un solo nombre son unitarias, son gnósticas. Por tanto, ¿qué hace la iglesia hoy día? Revuelto con ellos. En las alianzas de pastores tú los vas a ver a ellos ahí, no solo haciendo bola con los demás pastores, sino mandando ellos, dirigiendo ellos, ordenando ellos, porque les han dado la autoridad a ellos en las alianzas de pastores. Habrá alianzas en que todavía no, pero poco a poco van llegando, poco a poco se les van abriendo las puertas. ¿Por qué? Porque el ecumenismo está establecido, son los mismos.
En 1900, en 2012, 2000, perdón, en 2013, 2014, un amigo mío que conocí cuando yo iba a predicar al centro de la ciudad, se juntaba mucho conmigo cuando yo iba a predicar y me platicaba, él estaba en una iglesia que había sido pentecostal y ahora era neopentecostal, como la mayoría son neopentecostales, ya no son pentecostales, están bajo el signo del G12, bautistas, metodistas y etcétera, pentecostales, etcétera. Y me decía, nos estamos reuniendo de todas las iglesias de la alianza en el segundo templo mormón, me dijo. Caray, pensé yo. No lo refuté porque yo quería que me informara, sacar la información. Fue una sola vez la que platicamos sobre eso. Me decía que ahí en el templo mormón, en el antiguo templo mormón, el primer templo mormón, el primer templo mormón, porque habían hecho el segundo en el 97 por allá. Ahí se reunían miembros de todas las iglesias con sus pastores a recibir las enseñanzas nuevas que les estaban mandando. ¿Cómo enseñanzas nuevas? Y la Biblia, pues ya era obsoleta la Biblia. Incluso me dijo él, nos enseñan 12 evangelios que no están en la Biblia y que son mejores, me dijo, que los 4 evangelios que están en la Biblia. Porque los 4 evangelios de la Biblia hacen menos a la mujer, me dijo. No le dije, oye, ¿pero qué te pasa? Nada. Yo necesitaba información porque sabía lo que pasaba, había cosas que percibía, pero necesitaba pruebas. O sea que ya para entonces hasta el mormonismo estaba ya unido a las iglesias cristianas evangélicas. Ya en las alianzas de pastores, por decir así. Aunque no tengo conocimiento hasta ahorita que alguien haya dicho, estuvieron unos mormones en la alianza. Tal vez como incógnitos, para que los demás no lo sepan. Pero ya son los mismos todos. Ya son uno y no en Cristo. Son uno en el espíritu del anticristo. Y así me decía este hermano, incluso me mencionó el nombre del evangelio de Constantino. Háganme el favor. Y hoy día tenemos ya toda la iglesia invadida. Todo el gnosticismo dentro de las iglesias. El G12, la visión celular G12, fue el arma mortal con la cual definitivamente la iglesia católica ya capturó a todas las denominaciones históricas, tradicionales. Las capturó y a las iglesias independientes. Aquellos que se salieron de una iglesia, de una denominación para fundar su propia iglesia, los capturó a todos. Y el que todavía se defienda y diga, no, yo voy y lo visito a la alianza por X causa. No, señores. El que entre la miel anda, algo se le pega. Dime con quién te juntas y te diré quién eres o hacia dónde vas. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Dice la palabra de Dios. No podemos hacernos de la vista gorda. No podemos hacernos tontos solos. Si te juntas con lobos, vas a aullar. Mejor júntate con ovejas, aunque seamos muy poquitos. Júntate con las ovejas. Aquellos que hemos salido fuera, siguiendo al Señor. El Señor fue crucificado fuera del campamento. Hemos salido tras Él. Fuera del campamento. Todas las doctrinas que están practicando hoy día. La doctrina de que son diosesitos. Los encuentros del G12. Las sesiones de sanidad interior dentro de los templos. La declaración positiva. Lo declaro con mi boca. Y declaro esta ciudad para Cristo. Y declaro que ya eres sano. Eso, todo eso es anticristiano, metafísico, diabólico. Los pequeños cristos, así como los pequeños dioses. Es la doctrina del gnosticismo. Es la apostasía dentro de las iglesias. De tal manera, pues,
que estamos en los últimos días. El Señor está por venir. ¿Cómo te encontrará? Él dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ya no hay fe en la tierra. Somos un pequeño remanente, lo que estamos luchando por abrir los ojos a muchos, pero les entra por un oído y les sale por el otro nuestra exhortación. Sí, sí, dicen, como que aceptaron lo que dijimos, pero siguen en lo mismo. Otros discuten y se van, pero ya nadie quiere dejar la apostasía. Se les volvió como una droga, se les volvió como una superstición. Como por ejemplo es una superstición decir, declaro que esto y que el otro, declaro que tú vas a sanar, declaro que tú vas a ser un gran evangelista. No pueden vivir sin la declaración positiva, sin la confesión positiva, porque se les volvió una superstición. Están las iglesias llenas de falsas doctrinas, llenas de apostasía. Abre los ojos ahorita que es tiempo. A cualquiera que te alerte contra lo que hay en tu iglesia, hazle caso. Ve, enciérrate en oración con Dios, agarra la Biblia, analízala, escudriñala, y Dios te va a abrir los ojos. Porque tu pastor no se va a preocupar por ti, porque tú vuelvas a la senda antigua. Él ya está fuera. Él te dirige a los encuentros del G12. Él te dirige a la confesión positiva. Él te dirige a que te parezca poco ver un púlpito pintado de negro, con una pared pintada de negro. Porque es el anticristo, el espíritu del anticristo, lo que ya está en las iglesias. Hay un pequeño residuo que se niega a salir de ahí. ¿Creen que va a cambiar? No, ya no va a cambiar. Vuélvanse a Dios. Salgan de esos lugares. En esos lugares ya no hay cambio. Pero la salvación es individual. Cambia tú. Si te aflige como le afligía a Lot aquello, sal de ahí, porque a Lot le afligía al que pasaba en Sodoma y Gomorra, viendo y oyendo las perversidades, pero no les predicaba. Lo mismo que pasa ahorita. Ese pequeño residuo que hay todavía dentro de una que otra iglesia, se aflige viendo y oyendo lo que ahí hacen, pero no alza la voz, porque no quiere que lo corra. Óyeme, sal fuera. Cristo está tocando. Cristo está tocando para que tú salgas y entrar en tu corazón, porque ahí estás en peligro de perderte para siempre. Abre los ojos para que no resbales para siempre. Tú que todavía perteneces a ese pequeño residuo que todavía siente que le redarguye el Espíritu Santo, porque a los demás ya no les redarguye, por cuanto de su propia voluntad abrazaron la apostasía. Hazlo. Y ya por último te voy a decir que cuando mi amigo me decía de aquel templo mormón donde se reunían aquí en la ciudad, después se cambiaron, me dijo él, a la iglesia Torre Fuerte, una ciudad, al sur de la ciudad está Torre Fuerte, una iglesia que creo que de las Asambleas de Dios. Y ahí les siguieron dando esos mismos estudios. Se cambiaron del templo mormón para allá. No sé si todavía seguirán ahí o habrán concluido sus estudios. Les quitaban el celular y los ponían en una mesa para que no se pudiera grabar ni tomar fotografías de lo que ahí se predicaba, de lo que ahí se les enseñaba. Cuando algo se oculta, es porque no está Dios ahí, es porque no son de Dios. Porque los que son de Dios son transparentes, y los que son de Dios las palabras de Dios oyen. Por eso a ti, que eres un residuo ahí, que todavía tienes remedio, oye a los que somos de Dios cuando te exhortamos a abrir los ojos, a salirte de ahí y volver a la senda antigua, a la palabra de Dios. Oye, si no oyes, entonces no eres de Dios. O dejarás de ser de Dios, por cuanto Dios te está llamando, y quizás sea el último llamado, pero no haces caso. ¿Quieres estar en congregación porque hay fiestas? Porque se la pasan muy unidos.
Lástima, porque en estos últimos tiempos es la apostasía la que los ha unido. Y no piensas en eso. Hermano, hermana, abran los ojos. Salgan de esos lugares. Lean la Biblia en su propia casa. Llamen a otros hermanos a salir de allí. Que ustedes vean que tienen remedio. Júntense. No tienen nada que estar haciendo en esas organizaciones. Porque la iglesia no es una organización y esas ya son organizaciones. La iglesia es un organismo vivo, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, que está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. ¿Qué harás, hermano? Hermana, que estás en una de esas iglesias que han caído en la apostasía, que nunca dejarán ya la visión celular G12, ni todo ese cúmulo de falsas doctrinas que practican, que pregonan, que han cambiado la Biblia. Yo estuve yendo a un curso de esas nuevas enseñanzas que dan. Claro, nunca dije que estaba contra ellos. Y cambiaban lo que nos enseñaron, como por ejemplo guardado de los falsos profetas, que nos enseñaron para guardarnos de los falsos profetas, alejarnos de ellos, echarlos fuera. Nomás te lo pongo como ejemplo. Ellos lo interpretaban de esta manera. Los falsos profetas, no crea que son lobos vestidos de oveja. Esos lobos vestidos de oveja que menciona aquí la Biblia en Mateo 10, decía Mateo 7. Bueno, decían ellos. No son apóstatas. Esos lobos vestidos de ovejas que se visten así, no son apóstatas, decían. Son cristianos inmaduros, que hay que agarrarlos, hablarles con amor, con mansedumbre, pero no son lobos vestidos, no son apóstatas, decían. Más que la Biblia les llama lobos vestidos de ovejas y falsos profetas en ese texto, decían ellos, porque son cristianos inmaduros. Pero ya cuando uno tiene plática con ellos, ya maduran, decían. O sea que le dan una nueva interpretación a las escrituras, lo que es una reinterpretación. Desechan el sentido verdadero de la palabra de Dios para darle una nueva interpretación que se acomode a sus propósitos heréticos, a sus propósitos para destruir la iglesia del Señor sutilmente. Yo siempre alzaba la mano en esas enseñanzas en que me colé como espía, diría. Y cómo se enojaban cuando alzaba la mano y les refutaba lo que estaban diciendo. Ya cuando de plano, pero eso sí, cuando los refutaban mostraban una solemnidad, una paciencia, guardándose el coraje, hasta que un día ya no soportaron y estalló el maestro de Biblia. Estalló y gritó repitiendo lo que yo había dicho, como una grabadora, de puro coraje. Y dije, este ya se enojó, ahora sí, ya le acabé la paciencia. Ahí fue donde ya di por terminado el seguir yendo a esos cursos. Había logrado mi objetivo de ver cómo engañaban a las iglesias, porque tenía curiosidad de saber cómo es que engañaban a las iglesias, cómo es que los hermanos se enajenaban tanto con esas enseñanzas al grado de ya no querer volver a lo sano. Y ahí ya supe cómo le hacían. Simplemente daban una reinterpretación de la Biblia, una falsa interpretación, pues. Y ahí estaban, sistemáticamente, capítulo por capítulo. Y todavía les daban las hojas. Tú veías la hoja y superficialmente, así nomás por leerla, esto es sano, decías tú, ¿sí? Pero cuando te parabas ya en aquel lugar, en aquella iglesia, a escuchar al que exponía, caray, veías que no era la interpretación que tú sabías que era la verdadera, era otra interpretación. ¿Cómo cayeron las multitudes tan fácilmente? ¿Cómo? Por descuido, por rebelión,
por vanidad, por buscar comodidades. Y podría decir tantas cosas, hermanos. Está por venir el Señor, hermanos. Estemos alertas. Hablo a los que todavía tienen remedio y hablo al remanente que todavía defendemos la sana doctrina. A ese remanente le hablo. Cuídense, hermanos, que defienden la sana doctrina. Porque conocemos hermanos sanos de otros países, de otras denominaciones, por medio de las redes sociales. Pero yo nunca veo a esos hermanos sanos, que los respeto porque no predican herejías, pero nunca los veo defendiendo la sana doctrina. Nunca los veo señalando la visión celular G12, la sanidad interior, la confesión positiva. Al contrario, si llego a decir algo, como que se medio tambalean y quieren darle una cierta complacencia a algunas cosas de esas. Son evangelistas, son pastores, reconocidos como sanos, pero nunca tocan esos temas. Más que de pasada y porque las tocaron otros. Así que hago un llamado a todos ellos a ser firmes y directos.